están? Buenos días, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, bueno, buenas tardes. Sí. Bueno, primero quiero agradecer a todos los que nos están acompañando, como siempre, un sábado a la tarde, quizás para algunos que tienen que dar el tiempo a su familia, pero bueno, este es un tema que hoy vamos a tratar, que es muy interesante. Tenemos como invitado al doctor Leonardo Mesabota, que es jefe de obstetricia del Sanatorio de Los Arcos y jefe de unidad de obstetricia del Hospital Argerich, y a su vez presidente de SOGIVA. El doctor Mesabota nos va a hablar de un tema que es bioseguridad y COVID-19 en obstetricia y ginecología. También nos va a coordinar este webinar el doctor Bartolomé Lloveta, que ya luego lo voy a volver a presentar. Y quiero agradecer a Seguros Médicos Municipales que nos acompañan en estos eventos, y quiero también agradecer a todos ustedes que están acá presentes. Doctor Mesabota, adelante por favor. Bueno, vamos compartiendo la pantalla entonces. Muy bien. Ahí estamos. A ver si ahí. Ahí estamos. Bueno, ante todo, buenas tardes, me corrijo y agradezco enormemente la invitación de una provincia que visitamos hace no mucho tiempo, a raíz del Congreso. Congreso argentino, nostalgia de ese congreso. Y nada, agradecer la invitación porque bueno, este es un tema que nos compete a todos, que una novedad que nos ha venido de arriba y que tenemos que tratar de ver cómo resolvemos. Y básicamente mi idea es transmitir una experiencia personal desde varios ángulos. Solo quiero aclarar que si bien es verdad, yo estoy a cargo de un servicio privado, que es el Sanatorio de los Arcos, servicio de obstetricia, donde iniciamos oportunamente la atención o la gestión de esta situación ya de los comienzos de la pandemia. También formo parte de la jefatura como jefe de unidad en la división obstetricia Hospital Argerich, pero en SOGIVA formo parte de la comisión directiva, pero no soy presidente, doctora, soy como prosecretario, así que agradezco el ascenso, pero por el momento soy prosecretario. Muchas gracias. Y lo cierto es que, nada, me ha tocado personalmente encarar esta problemática desde diferentes ángulos, desde lo público, desde lo privado, desde la gestión, o sea, organizar la atención y el personal en esta situación, lo cual fue harto difícil. También me tocó participar en recomendaciones que se elaboraron inicialmente. La primera fue presencial, así imagínense cuándo fue, hace muchísimo tiempo, en mitad de marzo, antes del aislamiento, en el Ministerio de Salud de la Nación. También me tocó participar en la redacción de las recomendaciones de nuestra sociedad, SOGIVA, pero también me ha tocado y me sigue tocando, no digo ya diariamente, pero sí semanalmente, atender, no hay semana que no esté atendiendo 2 o 3 pacientes con COVID, ¿no es cierto? Los diferentes casos. Con lo cual, bueno, la experiencia que uno va recogiendo tiene diferentes ángulos. Y en el caso particular, si tomamos la línea de tiempo y vemos cómo se fueron desarrollando las cosas en el mundo y en el país, el primer caso COVID que hubo en la Argentina, si bien no fue en el sanatorio donde yo atiendo, fue dentro del sistema donde yo atiendo, que es Swiss Medical. Fue el 2 de marzo, fue un caso a 10 minutos donde yo atiendo, fue al lado de la clínica suizo-argentina. Y pocos días después, el primer fallecido, que fue un adulto, un hombre adulto, fue en el hospital donde yo atiendo, con lo cual, digo, para de alguna manera ilustrar que esta cuestión nos pegó de cerca en ambos ámbitos y en lo personal de los comienzos de la pandemia.
Yo puse ahí unas cifras unos días del último día de julio, ¿no? 17 millones de casos en el mundo, 191.000 casos en la Argentina. Ya es una cifra vieja y pasaron 8 días. O sea, esta dinámica actual de número de casos también obligó a resetear constantemente el enfoque que tenemos que dar como profesionales de la salud. Y la realidad que esta charla, que ya tuve oportunidad con algunos contenidos que también fui también modificando para esta oportunidad, traigo algunos datos ya nuevos en cuanto al número de casos y al personal afectado, pero básicamente siempre trato de poder brindar como experiencia dónde poner el foco como profesionales de la salud. Porque estamos, bueno, esperando que llegue un día la vacuna, estamos tratando de ensayar diferentes tratamientos, alguno específico no lo hay, pero sí diferentes opciones terapéuticas para poder contener esta situación. Pero la realidad es que a la fecha, lo más importante en relación al COVID, cualquiera sea la especialidad que nosotros pertenezcamos, es romper la cadena de transmisión. El eje asistencial es romper la cadena de transmisión. Las directivas de los gobiernos nacionales, provinciales, locales, el objetivo de las instituciones sanitarias y nuestro objetivo personal es romper la cadena de transmisión para justamente evitar el contagio, que es de alguna manera el elemento primordial que caracteriza al COVID. Y el punto está en que las medidas de bioseguridad, cuando hablamos de medidas de bioseguridad, que tiene que ver con esto, con romper la cadena de transmisión, y esto involucra atendidos y quienes atendemos, que a veces somos atendidos también, las medidas de bioseguridad y en su relación entre pacientes y personal de salud genera un escenario absolutamente disruptivo. Es barajar y dar de nuevo. La relación médico-paciente no tiene nada que ver en estos meses, en los ámbitos donde yo estoy atendiendo, con lo que era hasta marzo de este año, hasta mitad de marzo de este año. Pero no solamente, y esto es muy importante, esto no se acaba con la relación médico-paciente, no tiene que ver solamente con cuando yo tengo una paciente delante. Esto también tiene que ver fundamentalmente con la relación con los vínculos que yo establezca, con el modo que yo me vincule con mis colegas. Y cuando hablo de mis colegas, me refiero a mis colegas obstetras, a mis colegas ginecólogos, pero también estoy nombrando a mis colegas obstétricas, a mis colegas camilleros, a mis colegas enfermeros, a mis colegas administrativos. Si no entendemos que todo este conjunto de personas forma parte de la resolución de esta problemática, probablemente seamos no solamente además seamos parte de un problema más que de una solución. Otro punto importante también que me parece resaltar. Cuando uno piensa en medidas de bioseguridad, el primer pensamiento que viene, tuvimos un momento muy álgido en la gestión de este tema, es en atender en forma protegida. Todo pasaba por, cuando tengamos una paciente COVID, estemos adecuadamente protegidos, con un concepto que era, cuanto más nos protegemos, mejor. Protegerse mejor es protegerse con más. Y se pierde de vista con algunos elementos icónicos como el barbijo N95, por ejemplo, ¿no? Que casi es un mito, digamos, en relación a esto, al valor que implica. Y ese foco puesto específicamente en un elemento o en una cuestión, que es la atención protegida, hace a veces perder de vista que en la ruptura de la cadena de transmisión hay diferentes elementos. Uno es la atención protegida, pero no es el primero, más bien es uno de los últimos. Hay que conocer la vía de transmisión de manera correcta, hay que identificar oportunamente el caso antes que ingrese, antes que circule entre nosotros, hay que aislar al paciente bajo sospecha de COVID, Hay que reducir la circulación, así como se está pidiendo a nivel oficial disminuir la circulación en el ámbito ahora del AMBA fundamentalmente. También tenemos que disminuir la circulación de personas, cualquiera sean atendidos o quienes atienden,
en los ambientes de salud. Hay que protegerse a la hora de atender, por supuesto, y después hay que tomarse un tiempo para desinfectar correctamente superficies y objetos. Y conocer la vía de transmisión, y acá viene otro elemento también en el cual se puso mucho el énfasis, y es la aerosolización. Esta cuestión de que aerosoliza, no aerosoliza, que los vapores, que etcétera, etcétera. Tanto el foco puesto en la aerosolización, una situación que por lo menos en el ámbito nuestro y en nuestra misma profesión como obstetras y también como ginecólogos, no es mi caso, yo soy obstetra, pero puedo transmitirlo por ambas especialidades. La aerosolización es una situación que raramente se pueda establecer en nuestra propia práctica. Sí es una situación que se puede presentar a partir de una anestesia general en el ámbito de un anestesiólogo, un técnico de anestesia. Y podría llegar a ocurrir también por hiperventilación en un trabajo de parto. Pero el elemento crucial es la gota respiratoria, esa gota bendita que al exhalar o estornudar o toser a alguien con COVID disemina en las superficies que rodean, y no solamente la gota, sino el contacto con las mucosas a partir del contacto con esa gota respiratoria. La vía de transmisión puede ser, como sabemos, por contacto cercano con una persona infectada, contacto cercano con una persona infectada o contacto cercano con una persona. Entonces, el primer elemento fundamental o concepto fundamental es el de tomar distancia, como en el colegio, tomar distancia, el largo de 2 brazos extendidos, tocándose la punta de los dedos, establece la distancia adecuada. Tomar distancia es el primer elemento que nos va a proteger, estar siempre atento a la distancia. También la vía de transmisión por cercanía con una persona infectada que tose o estornuda, cosa que ya una máscara, un tapaboca o un barbijo quirúrgico, lógicamente evita esa vinculación. Pero es fundamentalmente el contagio va a ocurrir si nosotros contactamos con superficies u objetos contaminados. Por lo tanto, es fundamental no solamente que el que está delante nuestro no exhale en caso de ser pasible de COVID, manejar las distancias adecuadamente y nosotros no contactar nuestras propias mucosas, y para ello tenemos que tener nuestras mucosas protegidas. El periodo de contagio. Como ustedes sabrán, las normativas ministeriales han ido reduciendo el tiempo de aislamiento de los pacientes COVID positivos, porque en realidad la condición, la viremia y la posibilidad de contagio varía con una curva que hace su pico entre el día 5 y el día 7. En los comienzos de la pandemia se internaban pacientes por mínimos síntomas. Hoy se internan con una clínica de moderada a severa, con un cuadro clínico de moderada a severa, y si al principio se mantenía aislado 21 días, después pasó a ser 14, ahora ya estamos en 7 días de aislamiento, 7-10 días de aislamiento, según la condición clínica de cada paciente. También tenemos que tener en cuenta que el virus se disemina en superficies y puede estar hasta inclusive días en algunas superficies, ¿sí? Como superficies plásticas, por ejemplo. Pero más allá que el tiempo puede ser muy prolongado en cuanto al contagio, tengamos bien en cuenta que no es lo mismo estar delante de un paciente en el día 4 que en el día 14. Que las posibilidades de contagio son mayores en los primeros días a partir de la aparición de los síntomas. Otro elemento importante también en función de esto, de que el virus puede durar en las superficies, es que las superficies contaminadas no son exclusivamente aquellas que forman parte de nuestros lugares de asistencia, donde prestamos mayor atención, ni tampoco son aquellas que forman parte de la documentación, historias clínicas, etc. También son los lugares de esparcimiento o de contacto, digamos, lo social dentro del ámbito laboral, aquellos lugares donde se puede establecer la presencia de gotas que se depositan y nosotros contactamos. Y es en estos momentos donde bajamos la guardia y podemos estar expuestos, como nos ha ocurrido en algunos de los ámbitos donde yo participo. Ya voy a volver a eso en otro momento. Entonces es mucho más probable
vamos a poner una frase así como para que haga ruido, es mucho más probable que yo me contagie a partir del contacto con la taza de café de mi compañero de guardia que con pasarme el bisturí del ayudante al cirujano o viceversa. El segundo punto clave en esta secuencia de bioseguridad es identificar oportunamente el caso. Los casos nunca son COVID positivo hasta que la PCR nos diga que lo es. Y como ustedes sabrán, no sé cómo será allá en Tucumán, acá nosotros, bueno, depende del lugar de atención, el resultado lo tenemos, una PCR en ámbito de CABA, ámbito público, ámbito privado, lo tenemos en transcurso de horas, dentro de 24 horas lo tenemos seguro el resultado, en provincia, en conurbano demora un poco más, pero en general solemos tener el resultado. Y en ese periodo es un caso sospechoso, bien, en donde estamos a la espera de un resultado. Pero hemos tenido bastantes ruidos con lo que es qué es un caso. Y ustedes sabrán, si leemos las guías ministeriales, que el criterio de caso se ha ido modificando continuamente. El criterio es variable y es dinámico y estamos constantemente actualizándonos. Para que se den una idea, nosotros en el Sanatorio de los Arcos, que empezamos a fines de enero con todo esto, cuando no había casos todavía ni vislumbraba que iba a haber casos en la Argentina, hace 2 días atrás me llegó el protocolo la versión número 23 del protocolo. La versión número 23. O sea que estar aprendiendo cada 3-4 días una versión nueva de un protocolo, donde muchas veces lo que cambia es el criterio de caso. Por ejemplo, en los comienzos, el criterio de caso fue bastante más amplio en el caso nuestro, en privado, que lo que establecía el ministerio y nos generaba unos ruidos. Pero siempre la base es el criterio oficial. Pero es un criterio dinámico. Ahora, después cada uno tendrá la población que asiste, los recursos que dispone, y de pronto el criterio puede tener algunas pequeñas diferencias en relación al criterio oficial. Ahora, cuando la identificación del caso es oportuna, ¿cuándo es oportuna? Cuando la hacemos antes que ingrese a, antes que llegue a, antes que llegue a contactarse con otras pacientes, antes que llegue a vincularse con el personal de salud, antes que ese contacto sea sin la protección adecuada. Y acá viene otro elemento fundamental. El primero, yo había dicho anteriormente, es conocer exactamente cómo nos contagiamos. Gota respiratoria que se deposita en superficie que después nosotros tocamos y nos tocamos nosotros las mucosas. Esa es la clave del contagio. Mucho más que aerosolizaciones y demás cuestiones. El segundo elemento importante es la identificación oportuna. Y para eso hace falta una palabra que es una francesa, que es el triage. Y hay que tener un triage adecuado y el triage forma parte sustancial de las instituciones donde atendemos. El triage tiene que funcionar todo el tiempo, tiene que ser reiterado, tiene que ser continuo. No alcanza con un triage en la puerta de entrada a la institución. El triage tiene que anticiparse, tiene que ser de la institución, pero también tiene que ser del servicio. Y digo más, el triage tiene que ser una forma de atender para cada uno de nosotros. Tenemos que tener ese pajarito que nos va diciendo todo el tiempo, preguntemos, zona de procedencia, síntomas, preguntemos de la persona que tenemos delante y los contactos de la persona que tenemos delante. Es individual. No podemos depositar en un tercero o en una institución solamente el triagear, el seleccionar la población que podría ser pasible de ser hisopada. Esto es muy importante. Acá tengo imágenes, voy a traer algunas imágenes. Este es el Hospital Argerich, a la izquierda se ve la entrada. Esa escalera por la mañana tiene una cola de gente que llega donde se ve eso dorado, que es la puerta de entrada, en donde se hace el triage de los síntomas. En el medio pueden ver las UFU, unidades febriles de urgencia, donde se hacen los hisopados, que están por fuera del hospital, apenas en la entrada se ven, y a la derecha ven la imagen ahí en la recepción donde hacen el triage, donde generalmente en el hospital lo hacen médicos de especialidades que no están en la atención ahora directa. En este caso son 2 colegas dermatólogas que se dispusieron para la foto, pero que van rotando, y el triage obviamente es un elemento sustancial para el hospital. Pero aquello que mostré, perdón, es planta baja, y es la parte externa del hospital. La paciente ingresa y si es embarazada va al 5.º piso.
A la izquierda ven el quinto piso, a la izquierda, bueno, ese es el pasillo de mi hospital, donde voy todas las mañanas. Ahí van a ver esa puerta a la derecha que dice no pasar. Bueno, es el ingreso al centro obstétrico. Y esta foto no fue, no tiene Photoshop, no es a las 10 de la noche, esta foto es a la mañana. Están dispuestas las cosas de tal manera que la gente no circule. Y ese pasillo largo que ven al fondo, se ve chiquita la persona de seguridad, que permite el ingreso a lo que sería el sector de atención de consultorio, ecografía, monitoreo, jefatura de servicio y al fondo el centro obstétrico. Y esa rayita que ven en el piso está a la distancia adecuada del ingreso, porque esa puerta, cuando viene una paciente de a una, se sienta en esa silla que asoma a la izquierda y sale por la puerta o el médico residente o la obstétrica residente y preguntan y hacen el interrogatorio a la distancia adecuada. Si hubiera síntomas compatibles, ingresa al consultorio que ven ahí a la derecha, en la foto de la derecha, que es el consultorio. Tenemos dos consultorios, uno es para población general y otro es para pacientes COVID. Tercer elemento, vía de contacto, identificación del caso, aislamiento. Bueno, acá también es otro elemento que acá sí empiezan a jugar en gran medida, porque hasta ahora lo que juega es el conocimiento y es la cultura de cada organización y nuestra plasticidad mental de poder adaptarnos a una nueva realidad y ver cómo la incluimos y modificamos nuestro proceder. Cosa muy difícil. Acá ya estamos necesitando una estructura edilicia que nos brinde estas posibilidades. Acá sí existen variaciones importantes. Lo que sí es concreto que tenemos que de alguna manera aislar lugares de aislamiento. Tenemos que establecer circulación de pacientes, las sospechosas, después serán positivas o no, con lugares específicos de aislamiento. Tanto el consultorio como la sala de internación o como el quirófano, tiene que haber lugares específicos para COVID. Lugares individuales, cerrados, ventilados. En el caso de la sala de internación pública, en el hospital son cohortes de 4 camas cada una, las habitaciones. Tratar en la medida de lo imposible que la paciente no vaya de aquí para allá. Que todo se haga en el lugar donde está internada o en el quirófano donde va a ser atendida. ¿Sí? Diferenciar áreas limpias y áreas sucias. Y también es muy importante, aunque sea en forma rotativa, nominar al personal que va a atender a estas pacientes. Distribuir roles. También son fotos del hospital. Acá ven a la izquierda el consultorio COVID. Hay otro consultorio que es no COVID. Y a la derecha ven la sala dilatante COVID de nuestro hospital Argerich. Estas fotos ya son del ámbito privado, Sanatorio de los Arcos, y vemos a la izquierda un largo pasillo con ventanales que comunica las dos torres que constituyen el sanatorio. Por supuesto, por una cuestión edilicia, el sanatorio permitió establecer lo que llamamos cápsulas, que son lugares cerrados de atención exclusivamente COVID. Les cuento que las cápsulas en el Sanatorio de los Arcos se instalaron. Cápsulas es un concepto, un lugar cerrado, donde uno ingresa por esa puerta que ven en la foto del medio, y ahí ya es todo COVID, lo que está internado, el personal protegido para la atención, etc. En la foto de la derecha pueden ver las mesas donde están los elementos, donde uno ingresa y ahí se viste y desviste, de manera protegida para la atención de pacientes. Lo que pudimos instalar en los comienzos en el Sanatorio de los Arcos, estoy hablando del mes de marzo, ya en el mes de junio aproximadamente, mayo, junio, cuando vino el aluvión en el ámbito público, que fue segunda quincena de mayo, pudimos también ahora, hoy por hoy tenemos también encapsulado el hospital, con sectores específicos para COVID. En el hospital Argerich yo tengo 2 salas, 2 unidades. La unidad de la derecha es la unidad limpia, con embarazadas y puérperas, y la unidad de la izquierda, compartida con nefrología, con los pacientes dializados, es el lugar COVID para obstetricia y ginecología. También está separado ese lugar. Vamos al cuarto punto. Bien. Vía de transmisión, identificación oportuna, aislamiento del paciente, disminución de la circulación de personas, que es lo que permite que disminuya la circulación del virus. Bien. Como sabrán, no se permiten las visitas en ningún ámbito de atención. Esto está empezando a hacer algún ruido ahora, en las últimas semanas. La gente entre el hartazgo, también está el hartazgo no poder
formar parte, acompañar en la atención. Los acompañantes está permitido en lo que es la atención del parto, porque la ley lo establece, y así fue en una reunión que yo participé personalmente en el Ministerio de Salud de la Nación. En su momento se garantiza la presencia del acompañante en sala de partos, por supuesto siempre y cuando el acompañante no sea COVID positivo o sea sospechoso de COVID. Bien, esto después en otro momento podemos ampliar el concepto, pero lo que sí no dejamos es que ingresen acompañantes a consultas o estudios. Y es importante que no ingresen a consultas y estudios. De la misma manera, las pacientes concurrirán a consultas en la medida de lo indispensable, y nosotros médicos o el personal de salud va a atender en la medida de lo indispensable. No hacemos cosas por rutina. No es que hace mucho que no tiene una ecografía. No. Hacemos los estudios que son estrictamente necesarios. Estoy hablando de pacientes COVID, ¿sí? No naturalizamos, dejamos las rutinas, y cada acto médico asistencial pensamos si realmente hace falta hacerlo, porque hacer un acto médico implica prolongar el tiempo de atención, prolongar y aumentar la chance de contagio, por más protegido que estemos. Por lo tanto, es importante establecer exactamente qué se hace y qué no se hace. Y viene otra cuestión también importante, otro concepto, pues yo siempre estuve en contra de esta cuestión de la rotación del personal para exponerse menos. A mi entender, así no lo hicimos en el sanatorio, así se hizo en el hospital con algunos sectores, no con otros, después lo vamos a ver. Lo cierto es que para tomar conciencia de esta situación, de lo que esto implica y en la modificación de la atención, un cambio cultural, un cambio hasta psicológico en la forma de atender, es muy difícil cuando uno va alternando. Es muy difícil cuando uno está muy cerca del problema. Entonces, como dice la frase esta, que la copié de un libro de un autor que yo leo muchísimo porque me encanta, que es Pérez Reverte, acerca del Cid Campeón, dice: cuanto más se suda antes de la guerra, menos se sangre en ella. Y es así, o sea, cuanto más nos preocupamos en saber cómo vestirnos, cómo desvestirnos, cómo protegernos, qué casos hay, bueno, en el momento del partido, como el que está jugando el Barça ahora, en estos momentos, en el momento del partido vamos a desempeñarnos mejor seguramente. Creo que es importante esta cuestión de estar cerca, porque en el ámbito de nuestras especialidades estas pacientes están presentes. El otro concepto importante es reducir el tiempo de atención. No es lo mismo estar en una consulta de 5 minutos que una consulta de media hora. Los tiempos, hay ciertos contenidos de consulta que va a haber que dejarlos para otro momento, hay que evitar las esperas, los turnos ahora se dan cada media hora en las pacientes en general, se minimizan los contenidos de la consulta, se hace telemedicina, es bastante cansadora la telemedicina para envío de estudios y devolución de resultados. Se hacen altas tempranas también, 48 horas a más tardar, se van de alta las pacientes y está todo en orden. Estoy hablando obviamente de partos, ¿no? Pero el concepto clave acá es abreviar la consulta. O sea, no solamente manejar la distancia, sino abreviar la consulta, reducir el tiempo de atención. Todos sabemos cuál es una problemática clave que empezó a surgir en nosotros a partir del mes de mayo. Evitar ser contacto estrecho. En un momento tuvimos una especie de brote epidémico del personal en el hospital, personal joven, y bueno, tuvimos que resetear algunas cuestiones y claramente dijimos, tenemos que acentuar el tema de contacto estrecho. ¿Qué es el contacto estrecho? Un contacto que puede ser circunstancial, mayor de 15 minutos, a menos de 1,5 metros, sin adecuada protección. Entonces tuvimos que focalizarnos mucho en los tiempos de la consulta y en los tiempos de contacto, de vinculación entre paciente y personal, o entre personal y personal, cuando inevitablemente había que, por ejemplo, cuando se come, ¿sí? Sacarse la máscara, o el barbijo, mejor dicho, y ahí manejar las distancias y el tiempo fundamentalmente. También es importante, para reducir la circulación, aumentar el espacio. Empezar a pensar qué espacios son asistenciales y qué espacios son comunes,
y empezar a ver, según los metros cuadrados de cada lugar y según la distancia que debe respetarse, cuántas personas puede haber en cada lugar. ¿Cuántas personas pueden atender este consultorio? ¿Cuántas personas pueden desayunar en este estar del personal? Y esto es un elemento también clave. De pronto puede ocurrir que tengamos que hacer turnos para comer o secuencia para atender, pero tratar de evitar estar en contacto directo para que esa distancia de metro y medio, ¿sí? El número siempre es el 15, ¿no? Metro y medio y 15 minutos. Bien. Entonces, todo este elemento es clave también a la hora de reducir la contagiosidad. Fíjense, imagen del sanatorio. A la izquierda arriba ven el ingreso al sanatorio. Ahí está el triage y la sala de espera que ve prácticamente vacía. Es el frente del sanatorio de Los Arcos. El ascensor, que tiene capacidad para 6 personas, en esta época tiene capacidad para esas 3 huellas que ven ahí a la izquierda abajo. Arriba a la derecha van a ver también el pasillo central, habitualmente vacío. Abajo a la derecha, la sala de espera de obstetricia, vacía, así como está habitualmente. A lo sumo hay una persona que acompañó a una paciente que fue a atenderse, pero está esperando que la acompañó para llevarla, y no ingresa al consultorio, solo ingresa en caso que se interne. Y en la foto del medio, ahí está el corredor del servicio y médicas de planta y guardia del servicio. Así es como uno come, almuerza, a estas distancias. Esto ya se implementó hará más de 2 meses, como 3 meses atrás. Hizo mucho ruido, pero fue muy útil. Vamos ahora a otro aspecto importante con respecto a la bioseguridad, que es la circulación en quirófano, salas de parto, quirófano de gineco, obstetricia, el que sea. Lo primero que tenemos que saber que cuando vamos acá estoy hablando específicamente de pacientes COVID. Pacientes COVID, sospechosas o con COVID confirmado. Sepamos que el tiempo que va a durar esta atención va a ser mayor. No es tiempo para apuros. Hace falta un líder, que puede ser una enfermera, puede ser un médico, que establezca estas pautas y que ayude a la gente a seguir los pasos que deba seguirse, porque obviamente la experiencia individual siempre va a ser escasa y la experiencia institucional va a ser mayor. Realmente hace falta alguien del servicio. Preparar previamente el quirófano, anular presión positiva, ¿sí? Importante, preparar las mesas, embolsar elementos, separar lo que puede ser de uso ocasional o de uso seguro, preparar el carro externo, a partir del cual se van a introducir eventualmente elementos, e ingresar en forma secuencial al quirófano. Durante la cirugía, evitar la aerosolización. Todo lo que pueda hacerse sin anestesia general, hacerlo sin anestesia general. Lo que requiere anestesia general, la adecuada protección de ese personal que va a realizar la anestesia general. Si se hace anestesia general, que esté solamente ese personal y después ingresa el resto del personal. Bien. Acortar los tiempos quirúrgicos. Todos sabemos lo que podría llegar a generar el electrobisturí, ya se ha dicho con respecto a esto. Y el egreso también tiene que ser secuencial. Es como tapa de los Beatles, pero al revés. Se ingresa de a uno y se egresa de a uno en sentido inverso. Por ejemplo, en un parto habitualmente ingresa primero la circulante, ¿no? Una vez que ingresó la paciente con la circulante, con la enfermera, después ingresa el anestesiólogo, después ingresa la instrumentadora, prepara la mesa, después ingresa el obstetra, después ingresa el ayudante y después ingresa el neonatólogo, y en sentido inverso van egresando cada uno de ellos. Finalmente, hay una hora 3. Los tiempos de un quirófano utilizado para atención de una paciente COVID son largos, porque además de prepararlo previamente y demorar por la circulación que se enlentece a partir de todo esto, tenemos que pensar que necesitamos también entre media hora y 45 minutos para una adecuada limpieza de todos los elementos, objetos y superficies. Con amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno que lo usamos en el sanatorio, lavandina diluida, etc. Pero es muy importante que la limpieza sea fregando las superficies, no desparramando, rociando, fregando, con trapo, con papel, y dejarlo secar. Por lo tanto, un quirófano, para tener una idea, un quirófano utilizado en una paciente COVID necesita entre 2 horas y 3 horas
como intervalo entre el antes, el durante y el después. Cuando nosotros operamos, puede ser un blastoma de ovario o puede ser una cesárea, estamos acostumbrados a estar fijos, rígidos, ¿no? Lo importante es el movimiento que cada uno hace, ¿no? Limitado, quirúrgico, con ciertas aptitudes de manualidad, ¿sí? Es nuestra manualidad lo que establece. Puede haber un director de orquesta, por ejemplo, una hemorragia obstétrica. Hay un primer violín, que es el cirujano, que mejor conocimiento tiene técnico de cómo resolver esta situación, pero la lógica es la de una orquesta. Estamos todos quietos. En situaciones como COVID y considerando la bioseguridad, el concepto es de danza. Es una coreografía asistencial. Está en la movilidad, en cómo nos movemos, en cómo ingresamos, cómo egresamos, cuántos somos, en la movilidad adecuada, segura, manejando distancias, tiempos y elementos de protección, donde está puesto el eje y el foco. Ya entremos ahora en lo que todo el mundo trata de enfatiza o enfoca, que es la atención adecuadamente protegida. La atención adecuadamente protegida empieza con el paciente. Y el paciente no puede dejar de tener un barbijo quirúrgico. Barbijo quirúrgico al paciente, que tape nariz y que tape la boca. Después, por supuesto, el lavado de manos. Para nosotros el lavado de manos es una práctica ancestral en el ámbito privado, en el cual siempre hay protocolos y objetivos a cumplir, y etcétera, etcétera, que venimos ya desarrollando hace bastantes años. Y en algún momento también se incorporó, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, en el hospital, la ropa institucional. Ambos propios a utilizar ese mismo día para justamente evitar la circulación con la ropa desde afuera de la institución hacia la institución y de la institución hacia afuera de la institución, que serían nuestras casas. Bien. Estos elementos son muy importantes. El lavado de manos continuo, con la técnica adecuada, con agua y jabón, o puede ser con alcohol gel, pero con agua y jabón, que es mejor que el alcohol gel, el barbijo quirúrgico y la ropa institucional. La realidad es que los equipos de protección, ¿sí? Los equipos de protección también dependen en gran medida de la demanda y la disponibilidad. Los recursos son limitados, no es necesario abusar de esto y no hay que pensar que cuanto menos tiempo lo tenemos, mejor nos protege, ¿sí? O cuanto más cosas nos colocamos, mejor protegidos estamos. No es linealmente así la situación. En obstetricia además se complica porque participamos muchas personas. Hay personajes, entre comillas, lo digo cariñosamente, que en otras especialidades no están. Por ejemplo, el neonatólogo, la obstétrica, la nurse. Hay muchas más personas formando parte de la actividad que también tienen ese mismo derecho a protegerse y el mismo requerimiento. Y no siempre todos estamos pensando en protegernos en función de nuestro riesgo, sino en función de nuestra propia temor o inseguridad. Hay diferentes niveles de requerimientos según la condición que hay. Hasta ahora nosotros no hemos afortunadamente en la Argentina alcanzado situaciones críticas, pero sí lo hay, este requerimiento constante de protección. Lo cierto es que la principal vía de transmisión, como dijimos, es el contacto con la gota. Y la aerosolización sabemos que se da exclusivamente en situaciones de intubación, extubación, procesos relacionados con la ventilación o aspiración del tracto respiratorio, y podría llegar a ser el segundo periodo del trabajo de parto. Ergo, en el ámbito de nuestras especialidades, la posibilidad de un contacto por aerosolización es más baja, está vinculado con la anestesia general, no está vinculado directamente con nosotros, digámoslo, y en menor medida, porque es un NI, ustedes saben que hay organizaciones que dicen que sí que hay aerosolización en el trabajo de parto, y la otra mitad dicen lo contrario, que no lo hay, y estoy hablando de recomendaciones a nivel internacional. Y acá viene otra de las cuestiones también que es muy importante, ahora ya no, pero en su momento hizo mucho ruido, por lo menos en Buenos Aires, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Y es esta cuestión de que toda paciente me va a contagiar, las pacientes son asintomáticas, ¿sí? Lo cierto es que cuando se hicieron detecciones en trabajos, no hicimos nosotros en nuestro ámbito, pero tenemos reportes de otros lados donde la tasa de casos positivos asintomáticos
en testeos ha sido mayor en personal de salud que en población, estoy hablando del ámbito de obstetricia, que es la población sana habitualmente. Con lo cual, la posibilidad de estar delante de un asintomático, ¿dónde es mayor? ¿Con una paciente, en este caso obstétrica, o con un colega dentro del personal de salud? Y cuando hay circulación comunitaria, convengamos que es más probable que esté presente ante un colega, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poquito, sin extenderme demasiado, acerca de qué elementos utilizar a la hora de protegernos, hacer una atención protegida. Cuando atendemos una paciente con sospecha de COVID, porque sospecha o confirmado para el caso nuestro es lo mismo, si el procedimiento no genera aerosoles, como puede ser una cesárea electiva con anestesia raquídea o peridural, ¿sí? Por ejemplo, el equipo de protección es el 1, es el de gota y contacto. Barbijo quirúrgico, camisolín, guantes, obviamente, por supuesto la cofia y el calzado cerrado, las botas. No es necesario doble bota o triple bota, bota adecuadamente cerrada, cofia, y un elemento muy importante por la mucosa oftálmica, protección conjuntival, protección ocular. No podemos dejar de tener la protección ocular. Cuando la que atendemos es una paciente con sospecha de COVID o confirmado, y el procedimiento genera aerosol, anestesia general, trabajo de parto, ahí utilizamos el equipo 2, que es para aerosoles, donde el barbijo quirúrgico por debajo colocamos un barbijo respiratorio. En nuestro ámbito utilizamos el N95, que tampoco cubre, como su nombre indica, no cubre el 100%, cubre el 95% de estas posibles aerosoles. Y acá podemos considerar o no reemplazar la protección ocular con máscara facial. Ya el uso de máscara o antiparra, que será protección exclusivamente ocular, puede variar según el ámbito de atención. Lo cierto que tenemos que tener bien en claro es que hace falta en estas condiciones un barbijo respiratorio, ¿sí? Solo en estas condiciones. Trabajo de parto, anestesia general. Y que la máscara facial puede reemplazar la protección ocular, sí, pero no necesariamente tenemos que disponer de una máscara facial. Cuando hablamos entonces de trabajo de parto, como dije anteriormente, lo mismo, sumamos el barbijo respiratorio y podemos reemplazar la protección ocular con antiparras con una máscara facial. Si atendemos un personal que realiza actividades de asistencia directa, ¿sí? Asistencia directa a pacientes que no son COVID, o sea, la atención general, la atención en un consultorio. Esto corresponde a cualquier personal de salud que atiende pacientes, también a médicos, a enfermeras, obstétricas, etc. Aquí tenemos que tener constantemente el barbijo quirúrgico, la antiparra, lavarnos las manos continuamente, manejar la distancia como dijimos, manejar los tiempos como dijimos, usar ropa institucional preferentemente y limpiar la superficie de trabajo. Esta sin duda es la placa más importante. Porque la otra del quirófano lo hacemos, sobreactuamos y no hay problema. Pero esta es la más importante, la de cuando estamos en modo a atender pacientes, necesitamos de todos estos elementos y de estos conceptos. Aquel personal que no realiza asistencia, como administrativo, mantenimiento, ingeniería clínica, farmacia, etcétera, con un barbijo comunitario y el concepto continuo de la distancia, limpiar superficie de trabajo y lavado continuo de manos, estaríamos bien. Perfecto. Vestirse y desvestirse es casi un arte, sobre todo el desvestirse, no es sencillo, no es cómodo, ¿sí? Pero bueno, hace falta practicarlo, ¿sí? Hacer simulaciones, para nosotros es habitual, ahora ya no, pero hasta hace un mes atrás, que alguien estuviera instruyendo o fiscalizando, mirando cómo un tercero se vestía y se desvestía. Esto es muy importante, el apoyo de otra persona para que los movimientos sean correctos. Esta imagen, este dibujo de la derecha, vemos un médico en el medio, vemos una embarazada a su derecha, vemos una enfermera o médica a su izquierda, ¿sí? Y esto es más para volver a insistir con este concepto de
del asintomático. Bueno, tengamos presente, y bien presente, que hoy por hoy, con la circulación comunitaria, por lo que hay en el ámbito del AMBA, las posibilidades de contagio son tanto en el personal que no sabemos su condición, ¿sí?, con respecto al COVID, como también en el personal de salud que nos acompaña. La diferencia es que cuando estamos delante de la paciente, enfatizamos nuestra protección, y cuando estamos compartiendo con nuestro colega, por ahí aflojamos nuestra protección. Y ahí es donde se generan los problemas. El lavado de manos está muy bien, es con agua y jabón, pero el lavado de manos, como ven en el dibujo de la izquierda, tiene una serie de pasos que hay que cumplir. El lavado de manos dura menos de un minuto. No dura menos de un minuto, son 40 segundos a un minuto. Es una práctica, digámoslo, obsesiva. No es que me mojo y no. Tiene que ser algo realmente intenso. Los barbijos. La cultura del barbijo. Creemos que con ponernos un barbijo o un elemento, y si es importado mejor, y si es respiratorio mejor, alcanza. No. Importa cómo lo colocamos, cómo lo ubicamos en la nariz, cómo lo retiramos. El barbijo tiene una serie de tips o de consideraciones que son muy importantes, porque está ahí justamente en el... Sobre todo la posibilidad de contagio está dada en el momento que nosotros nos retiramos los elementos de protección, más que en el momento que nos colocamos los elementos de protección. También el barbijo hay que ver cómo lo resguardamos cuando de pronto queremos tomar algo o queremos comer algo, cómo se guarda, con la parte externa por debajo sobre una toalla de papel que doblamos. Esto lo hacemos ya naturalmente todo el tiempo, aunque dure 2 minutos el periodo en el cual estamos sin barbijo. Estas imágenes que ven acá, sobre todo la del centro, el que aparece así medio borroso soy yo, que saqué la foto, fue el primer caso COVID positivo que tuvimos en el sanatorio. Vemos la gente ahí circulando. En el quirófano fue el caso de un aborto febril, que era COVID positivo. A la derecha ven a Lelia, la ven a Lelia ahí parada a la derecha, aplaudiendo porque fue la primer circulante, una chica que tenía muchísimos temores al comienzo. Esto fue exactamente el 14 de abril. El 14 de abril. Bueno, hoy Lelia está aislada. Digo, para entender, fue la primer circulante que tuvimos en un caso positivo. Hoy Lelia está aislada, está perfectamente bien, ella y su familia, pero está en sus últimos días de aislamiento. Digo, para ver la dinámica. Y una persona que después, obviamente, estuvo sumamente entrenada en esto. Bien. Vamos a ver un poquito, y esto lo acabo de hacer hace unos pocos días atrás, para hacer unas comparaciones entre una serie de casos de marzo, abril, mayo y julio, entre el sanatorio y el hospital. Los dos servicios en los que yo participo. A la mañana estoy en el hospital, a la mañana soy público, a la tarde soy privado, y así todos los días. Poblaciones diferentes, puse la tasa de edad materna para tener una idea aproximada de qué estamos hablando, qué tipo de población. Pero fíjense que el número de casos es similar, 21 casos en cada lugar. Lo primero a señalar es que los casos en el ámbito privado fueron anteriores. Fue el 21 de abril fue el primer caso. Dije el 14, fue el 21 de abril fue el primer caso, el que mostramos recién, ¿sí?, en el sanatorio de Los Arcos, ¿sí? El 30 de marzo fue el primer caso sospechoso. En el hospital público, el primer caso positivo lo tuvimos el 23 de mayo, o sea, un mes después. A partir de ahí, el número de casos en el ámbito público creció muchísimo, pero hoy tenemos un número similar de casos. Los casos con compromiso clínico, con neumonía, fueron bajos en ambos casos. Si bien tuvimos pacientes en UTI, uno en cada ámbito, el caso del hospital fue más para control, no más que eso, pero sí fue crítico el estado de la paciente, la única paciente del ámbito privado que estuvo en terapia, pero afortunadamente todo se resolvió muy bien. Bien. Ahora, de estos 21 casos, veamos abajo que solamente uno de cada ámbito fue para evacuación uterina, ¿sí?, resolución de un aborto espontáneo, y 4 casos en el ámbito privado y 3 en el público fueron cesáreas. O sea que la activación del protocolo para casos positivos ha sido baja. Estamos hablando de 5 casos en el sanatorio y 4 casos en el hospital al día de la fecha, con todo el movimiento que hemos tenido al momento, de casos positivos. Pero en realidad, por un lado, ¿cuántos casos tenemos que atender? Marca un elemento, ¿no?, en cuanto al número a lo que implica para el servicio.
Pero lo que más juega en lo cotidiano sería cuántas veces activamos el protocolo, cuántas veces tuvimos que vestirnos para la ocasión, desvestirnos para la ocasión, aislar, resolver y después ver. Y acá traigo solamente los casos del sanatorio, y vemos que en total hubo 14 pacientes. De ellas, 5 fueron positivas y 9 fueron casos sospechosos de contacto estrecho. Pero tuvimos en 14 oportunidades que activar el protocolo de atención para resolver una situación en el centro obstétrico, ya sea de parto, de cesárea o de evacuación uterina. A la fecha, un solo parto vaginal, el resto fueron cesáreas, y hubo, como ven ahí en la serie, 2 evacuaciones uterinas. Y otro elemento importante. Cuando uno analiza, por un lado, la cantidad dentro del personal de salud, y comparando en ambos ámbitos, qué porcentaje resultó positivo, vemos que la diferencia existe, pero no es tan grande, 9% dentro del personal de médicos. Estoy hablando solamente de médicos acá, perdón. Esto se refiere a médicos. Sobre 43 médicos en los arcos, el 9% fue positivo, tomando titulares y suplentes. Mientras que en el Argerich, sobre 75 médicos, tanto obstetricia como ginecología, el 17% fue positivo. Esa diferencia es prácticamente el doble, pero no se homologa con la diferencia que implica la cantidad de personas que por contacto estrecho o por licencias estuvieron alejadas del servicio temporaria o en forma completa, lo cual alcanza cifras, crece en alguna medida en el ámbito privado, escasa medida, pero crece, pero se hace muy significativa en el ámbito público. Esta es otra realidad. Por eso es muy importante, no solamente evitar los contagios dentro del personal, sino también evitar los contactos estrechos. Y para ello hay que hacer una atención, como dijimos antes, adecuada y protegida. Otro elemento importante en cuanto al porcentaje de casos que hubo en los diferentes, esto ya dentro del Hospital Argerich, y según la función. Y fíjense que, por ejemplo, en la planta de obstetricia y jefatura, los jefes fuimos 100% de la carga horaria, la planta 75% de la carga horaria. Tuvimos un 17% de casos positivos. En ginecología, donde la concurrencia fue menor, la frecuencia de casos fue similar. O sea, ir menos no contagia menos. Y por el contrario, en la residencia, donde el 50%, donde concurrían el 50% de su carga horaria, alternaban, porque estaban en una medida más expuestos, el total de casos fue mayor, dentro de los médicos residentes. 90% fueron positivos. A lo que voy en que esta cuestión de ir más o ir menos es relativa. Una cosa es un terapista, un infectólogo, un kinesiólogo, que están de manera directa, un anestesiólogo incluso. En el caso nuestro, creo que lo más importante, dada la continuidad de la atención, sobre todo en el ámbito de la obstetricia, lo importante es estar presente para entrenarse, tomar conciencia y avanzar. Y voy cerrando, ya con esto tomando algunas conclusiones. Es importante estar sereno. Hoy ya estamos tranquilos, pero lo cierto es que hubo momentos de mucho temor, pero es importante estar sereno y enfriar la cabeza, estar dispuesto a modificar nuestra forma de pensar y de atender, salir de la zona de confort, de que no nos cambie lo que tenemos que hacer. Hay que estar con una plasticidad mental muy grande, hay que ser obediente, hay que asumir, aunque uno esté de acuerdo en algún punto, e ir todos en el mismo sentido, porque esto es muy complejo para que estemos lidiando con las visiones particulares o personales. Es importante ser comprometido y solidario. Es importante practicar, y para practicar hay que estar. Y quiero hacer una referencia a algunas experiencias que hemos tenido que no han sido precisamente las mejores orientadoras en cuanto a esto que estoy hablando. Por un lado, la utopía del lugar, el lugar libre de coronavirus. No existe lugar libre de coronavirus. No existe lugar libre de coronavirus. El otro, la utopía de protección.
cuanto más me cuido, perdón, cuanto más elementos utilizo, mejor me controlo. Son pensamientos cuasi medievales. No se puede liberar a un lugar de coronavirus. Eso lleva a que la gente crea que no va a ingresar y se desproteja, y así fue como ocurrió. Tampoco implica colocarse más y más cosas para cubrirse, estar mejor protegido. Es como de una armadura, ¿sí? Uno pierde movilidad y probablemente se saque las cosas de manera incorrecta. Y dejo de estar protegido, esté más expuesto. Hace muchos años, Borges, que es un escritor conocido por todos, en un cuento llamado El Inmortal, había dicho: ser inmortal es baladí. Menos el hombre, todas las criaturas lo son, pues ignoran la muerte. Lo divino, lo terrible, lo incomprensible es saberse inmortal. Acá pasó esta cuestión de ese temor a contagiarse, enfermarse y agravarse. Entonces todos pensamos que, bueno, tenemos que seguir siendo inmortales y que en relación al COVID tenemos que tratar de o eludir o protegernos, cubrirnos, o muchas maneras. Todos pensamos maneras probablemente equivocadas por una cuestión de temor acerca de cómo enfocar esto. Y la pauta la dio Borges hace ya muchos años, cuando ni pensaba que podía haber una pandemia. Dijo: ser inmortal es baladí. Ser inmortal es baladí. En el caso del coronavirus, del COVID, la pauta está en esto, en esta palabra. Acá, para ser inmortal en todo caso, hay que seguir esta sigla: barbijo, lavado de manos, distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mesabota. Excelente, brillante. La verdad de que de habernos transmitido su experiencia. Nosotros aquí en Tucumán estamos en este momento con aumento de casos y la verdad que estamos muy preocupados. Recién nos está tocando, estamos comenzando con esto y rogamos realmente de que no se expanda. Pero ha sido un golpe para todos los que vivimos acá en Tucumán. Por eso creo que ha sido muy importante que en esta tarde de sábado, que nos acompañan de todas partes del país y de otros lugares también, quiero agradecer a los que están presentes, al doctor Hacking, a la doctora Ñañez, que también nos acompaña y les manda saludos. Y bueno, y ahora el doctor Bartolomé Lloveta, que es integrante de la comisión directiva de la sociedad y docente de la universidad, le va a transmitir las preguntas que nos llegaron. ¿Cómo no? Doctor. Pone audio, Bartolomé. ¿Ahí estoy? Sí, ahora sí. ¿Qué tal, doctor Mesabota? La primera pregunta, si han hecho hisopados y PCR de rutina al personal del hospital, si lo han hecho en la parte pública o en la parte privada. No. A ver, en la parte privada no, de rutina, ¿no? De rutina no hicimos. Y en la parte pública en algún momento se instaló, se comenzó a hacer, no PCR, testeo. Los testeos en el ámbito público, no solamente el Hospital Argerich, sino en los demás hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, dio una tasa de positivos del alrededor, voy a redondear, 3%, de los cuales el 0,6% fueron PCR positivas. Entonces, de alguna manera eso se fue diluyendo, porque evidentemente los testeos inmunológicos para buscando anticuerpos tenían una baja capacidad predictiva, y generaba también algunos inconvenientes con el personal. Si bien no se hacían los testeos al tomar la actividad, sino al retirarse de la actividad, no siempre pasaba esto, había mucho ruido con esos casos donde el test daba positivo y después esperábamos la PCR a ver cómo daba. Lo cierto es que, bueno, la tasa fue muy baja y evidentemente no funcionó con el objetivo que se había planteado. Con lo cual no se recomienda. A mi entender, el personal de salud, como todos sabemos, las recomendaciones del Ministerio son muy precisas y están muy bien desarrolladas. Nosotros necesitamos poco para ser hisopados, pero tampoco necesitamos nada. No tenemos que tener nada, pero con que tengamos algo, la febrícula, la odinofagia, la anosmia o cual fuere el elemento clínico, pero sin elemento clínico no justifica. Además, hay que
pensar también, otro elemento crucial, a nosotros nos pasó, nosotros tuvimos durante 10 días, de pronto se nos fueron casi, no quiero mentir, 25 personas del servicio se fueron a la casa. Algunos positivos y otros por contacto estrecho. 25 en una semana. Una locura. Y también hay que tener en claro, si uno establece no es como el fútbol, ¿no? Que ahora están haciendo los protocolos, quedarse sin recursos es muy complicado, porque el virus está en la comunidad, no es que no está. Ahora, también la contagiosidad, la peligrosidad, el riesgo está dado también por el cuadro clínico. Toda persona que tiene una condición clínica que expresa poder tener el virus y lo tiene que ir a la casa. No cabe ninguna duda de eso, ninguna duda, como también aquellas personas con enfermedades preexistentes, ya conocemos toda la población de riesgo. Embarazadas también, por supuesto, dentro del personal de salud. Pero después hay que ser muy prudentes, porque tenemos también que manejar recursos, porque sin recursos, imaginemos un servicio vaciado de médicos y de personal, y ¿quién atiende? Es como una espiral. Bien. Gracias, doctor. Llamaba la atención recién el cuadro que usted ponía con respecto al contagio de los residentes. Por eso era una pregunta que hay, es cómo se va a trabajar o cómo trabajan con los nuevos residentes, con los que están por entrar. Si se les da algún tipo de tarea especial. No, usted sabe que ahora con todo este tema los residentes van a entrar aparentemente en octubre. Los residentes en realidad, como jóvenes que son, por un lado han tenido un coraje, vamos a decirlo de una manera, de enfrentar esta situación sin los ruidos o los temores, ¿no? que podía ocurrirnos a gente de otra generación. Y además recibieron en el hospital una capacitación, de hecho pasaron por el servicio de clínica médica y fueron capacitados y atendieron pacientes, etc. Lo que nosotros, la lección que aprendimos, porque esto no se trata más de aprender lecciones y ver cómo corregir aquellas cosas que uno piensa que tendríamos que transmitir justamente para no replicar algunos problemas. Evidentemente, en la forma que ocurrió esto, porque todo esto ocurrió en poco tiempo, en la forma que ocurrió esto, ocurrió entre ellos, ocurrió entre las personas, entre el personal. Evidentemente, si algo fuimos viendo a lo largo de las semanas, es que los contagios con pacientes eran esporádicos, mientras que los contagios en número tenían que ver, o los contactos estrechos en número tenían que ver con situaciones de compartir actividades no asistenciales en horas de trabajo entre colegas. No asumir que teníamos que comer diferente, beber diferente, relacionarnos diferentemente, dormir diferente. Dormir diferente, hemos tenido que separar el dormir, achicar personal de guardia por la noche, porque la actividad también bajó. Eso, no lo dije, es muy importante eso. Importantísimo. ¿Pueden dormir 2 personas? No. Tiene que haber distancia, porque no se puede dormir con barbijo. Entonces, ¿quién duerme acá? ¿Cuántos hacen falta a la noche para actividad? ¿Bajó la actividad? Si bajó la actividad, ¿hace falta los que tenemos? ¿Tenemos que poner la gente o tenemos que tener en cuenta el recurso que disponemos, según el espacio que disponemos y la actividad que tenemos que enfocar? Entonces, esa es la manera que tenemos que entenderla. Acá el COVID nos lleva, le da valor enorme, a uno dice, le da valor al Estado, estoy de acuerdo. Bueno, en el ámbito institucional, acá no importa el bisturí ni el chi cuadrado. Acá lo que importa es cómo estamos organizados como grupo de trabajo. Organización de servicio, distribución de roles. Esos son los elementos primordiales, después los elementos de protección, por supuesto, pero la clave es eso. Cómo organizamos, cuán plásticos somos para modificar la actividad. En el caso de esto, como dijo los residentes, que fue una preocupación grande y un conflicto que se imaginarán importante en su momento, bueno, entramos nosotros cuando ellos estaban recuperándose. Bien, en la atención diaria de la paciente obstétrica, doctor, ¿han decidido que hay prácticas de rutina que no se van a hacer? ¿Han hecho alguna diferencia entre las prácticas a las cuales las pacientes acceden y cuáles no? Sí, lo hemos hecho. Nosotros desarrollamos en el hospital, no lo traje acá, bueno, pero
Sí, desarrollamos un criterio base. De hecho, hay recomendaciones del Ministerio con respecto a esto. Ahí está escrito. A ver, puntualizamos ante todo una consulta inicial, una consulta en semana 20, y recién en la viabilidad fetal, que es el último trimestre, empezamos a hacer las consultas secuenciales. O sea, consulta inicial, semana 20, que son los pilares de la consulta obstétrica, ¿no? Y después en el último trimestre sí las consultas presenciales. Termina habiendo 4 o 5 consultas por embarazada, pero sobre todo también bajamos los contenidos. 2 ecografías a lo largo del embarazo, eventualmente una tercera. Estoy hablando de embarazada normal, por supuesto. Esto sí lo hemos hecho de esta manera. Anécdota. Esta semana me enojé con una paciente en consultorio, paciente que yo atiendo, que como sabemos ahora las pacientes las atendemos y no les conocemos la cara, conocemos la mirada, la voz, pero no conocemos la cara, no nos conocemos, porque bueno, están empezando ahora la ECO 4D, por ejemplo, la ECO 4D, en semana 26-28. Valor asistencial, 0. Sabemos que sirve para algunas cosas en particular. Pero bueno, hacer la ECO 4D, bueno, hay lugares que ya ofrecen la ECO 4D, en lugares que ofrecen hacer la ECO 4D con el acompañante, por eso le cobran para eso. Entonces, estamos ahora con este tipo de situaciones. Por un lado, nosotros que nos cuesta asumir que hay cosas que hacemos por rutina, por reflejo, pedimos por reflejo, tenemos que dejar de hacerlo. Asumamos ese temor que no les llega a pedir esto. Y por otro lado, la exigencia, la demanda de las pacientes que quieren seguir haciendo algunas cosas que son como un baby shower, banales desde el punto de vista asistencial. Que uno en un ámbito normal lo puede llegar a naturalizar, pero en este momento es una imprudencia que vaya a hacerse una ecografía de más alguien. Imprudente para el ecografista, imprudente para la paciente, imprudente para el marido de la paciente, o la pareja, la acompañante, y para la familia. Entonces hay que trabajar también, hay que educar en esto también. Yo creo que hay que educar, que puede ser firme. Uno a veces recibe algunas frases que pueden ser hasta hirientes, pero lo cierto es que tenemos que tratar de hacer entender a la gente lo importante de no circular de más, para achicar esto, para contener esta cuestión. ¿Se han preparado en los protocolos, doctor, la situación de que la mayor parte del personal o del servicio esté infectado o tenga que ir a su casa? Es decir, ¿hay el contagio masivo del personal? ¿Hay algún plan de contingencia en esas situaciones? ¿Se ha pensado que podía pasar? Contagio, a ver, no ha habido, nosotros sacando esta experiencia que acabamos de mostrar, no ha habido contagio masivo, afortunadamente, en el personal, en el hospital, por ejemplo, no lo hubo en el hospital en su conjunto. Yo no sé el porcentaje exacto de personal positivo, positivo, no a los términos de quedarnos sin personal, ni mucho menos. No llegamos a esa instancia. Y estamos hablando del hospital. El hospital Argerich hoy tiene más de 100 pacientes COVID internados. El Sanatorio de los Arcos hoy tiene 80 y tantos pacientes internados. Positivos, estoy hablando del hospital y el sanatorio. Hoy. Recibimos las cifras diarias. Hoy tenemos esas cifras. Estas cifras las que tenemos diariamente en los últimos, bueno, no sé, semanas. Y con eso, si bien ha habido personal, por supuesto, positivo, es como todo, es como el COVID. Si vos tenés uno tiene que asumir que va a haber regularmente algún personal que se va a contagiar. Pues la gente vive, circula, tiene familia, va a su casa, compra en la verdulería o lo que fuera, y va a haber. Ahora, si los casos que van apareciendo son periódicos, no tenemos problema. El tema que tenemos que evitar es un brote, por eso es muy importante evitar ser contacto estrecho. Cuando tenemos un caso en el personal, lo primero que yo hago es, primero, digo, ¿quién fue? Fulano, perfecto, bien. Hablo con esa persona, averiguo cómo fue por supuesto, más allá de saber su condición clínica, etcétera, etcétera. Lo primero que tenemos que saber es, a ver, vos, ¿cuándo estuviste en el lugar de trabajo? Bien. Y miro para atrás, ¿cuándo empezaron los síntomas? Tal día. Miro para atrás 48 horas y ese periodo de 48 horas previo al inicio de su síntoma, que la persona refiere, es la ventana que yo tomo para ver si hubo contactos. Para ahí le pregunto directamente cómo
se movió, quién atendió, me fijo. Imagínense en un sanatorio privado donde viene gente externa, en un mes vienen 200 personas diferentes a atender. Entonces uno puntualiza cada situación de atención y verifica si la persona, caso, estuvo adecuadamente protegida. Y si acaso no lo estuvo adecuadamente protegida, después vamos a la segunda instancia, distancia y tiempo. Y si hubo alguna situación, que ya a esta altura sería, no digo punitiva, no es la palabra, pero no puede pasar, que no estuvo adecuadamente protegido y se puso en contacto durante más de 15 minutos, a menos de 1,5 metros, con un tercero, esas personas pasan a ser contacto estrecho y tienen que estar aislados. El objetivo que tenemos que tener nosotros es, fundamentalmente, evitar generar contactos dentro de personal de salud. No pretender que no haya casos dentro de personal de salud, porque eso es imposible que no haya y va a haber. Pero si son periódicamente, secuencialmente, no va a haber problema. Por eso creo yo que tiene que estar el personal atendiendo, empapados del tema, y cuando vas viendo casos, puntualizar. En la medida que cada caso no genere contactos estrechos, entre comillas, es un éxito. Implica que estamos trabajando bien. Ahora, si cada caso, como nos pasó en algún momento, una semana, donde aprendimos muchísimo, genera un aluvión de contactos estrechos y se van 3 guardias, por ejemplo, y estamos en problemas. Tuvimos nuestro momento de problemas, por supuesto, porque en un momento quedamos una semana con la mitad del personal. ¿Me explico? Entonces, el objetivo de cada lugar es ese, establecer, enfatizar la forma de atender de la gente, y no es quedándose en casa, porque la gente que queda en casa no tiene idea de lo que está pasando. No tiene idea y no sabe cómo manejarse en el momento que tiene que manejarse. Atendiendo y estando presente, va conociendo el cómo hacer las cosas y se va a proteger mejor. Entonces, el objetivo nuestro ahora es ese, tratar de evitar que cada caso que vaya surgiendo genere contactos estrechos. Cada paciente de pacientes, cada personal de personal. Que puedo dar un consejo ahora, después de 4 meses, ese. Eso es el eje ahora, evitar los contactos. Gracias, doctor. Una pregunta de una licenciada en obstetricia que nos enfoca en otro tema. ¿Existe o qué protocolo se toma con el recién nacido de madre COVID positiva, que ha tenido un parto o una cesárea? Estuvo presente, inclusive cuando el Ministerio de Salud se generó esto, y lo que tenemos que tratar, uno tiene que tratar de entender las miradas. Y una cosa que ocurre con el COVID, que participamos varios, personal de la obstetricia, también neonatólogos, infectólogos, epidemiólogos, clínicos. Entonces de pronto hay choques de miradas, porque los infectólogos, los epidemiólogos ven todo desde un lugar donde enfatizan, el aislamiento, la separación, ¿me explico? Y nosotros que estamos atendiendo nacimientos, obstetras, tenemos una mirada diferente. Los epidemiólogos e infectólogos desconocen que hay una ley de parto respetado, por ejemplo. La desconocen directamente. Yo he tenido que convencer colegas de otras especialidades de algunas cuestiones. Lo digo así, tuve que convencer, y no los convencí, pero por lo menos entendieron, aceptaron y pudieron dar la derecha. Entonces, en el caso de recién nacido, sí, está claro que el recién nacido puede estar con la madre, hay que informarle a la madre, ¿sí?, de que puede estar, de cuáles son los riesgos y cómo tiene que proceder. Que como sabemos todos, tiene que atenderlo con la adecuada protección, que es usar el barbijo quirúrgico y lavado de manos, y cuando no está en situación de estar con el bebé, de tener que alimentarlo, lactancia, manejar la distancia. Y lo estamos manejando de esta manera, en el hospital y en el sanatorio, en ambos lados. Pero no fue fácil tampoco, hubo que... Ahí vi una pregunta de PCR en cesáreas selectivas, ¿no? Sí, esta pregunta iba a hacérsela yo. Ah, bueno, no, justo ahí la vi. Sí. Si puede contestarla, doctor. No estamos haciendo. Nosotros sí se están haciendo en cirugías. Se está haciendo hisopado previo en
en cirugías, por ejemplo, ginecológicas o quirúrgicas generales, se está haciendo. Porque se asume que lo programado es programado en serio, digamos, entre comillas, y puede postergarse. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo que poner una vesícula, supongamos, entonces, y es programado, bueno, yo puedo postergar en función de las condiciones de aislamiento porque tengo los famosos 7, 10, 14 días de aislamiento. ¿Tá? Ahora, con una cesárea, las posibilidades de prórroga son diferentes. Las posibilidades que, aunque yo la prorrogue, se haga, son altas. Entonces, ¿cuál sería el beneficio? No lo estamos haciendo, pero yo tampoco creo que haga falta hacerlo. ¿Nos vamos a proteger mejor por eso? No. Tenemos que protegernos igual. No tiene que variar eso. La protección nuestra debe ser la misma hoy por hoy. La misma. Si es COVID positiva, la vamos a tener que atender igual, por supuesto. Y si no lo es, vamos a protegernos nosotros de la misma manera, con el mismo criterio. En la medida que entendamos eso, y insisto con esto, no tengamos, ahí no está el problema. El problema no está en el quirófano. Podría estar en un trabajo de parto que es más prolongado podría estarlo, pero no en el quirófano, no lo está. Claramente, ahí todos sabemos cómo movernos, sabemos vestirnos, aprendimos a desvestirnos con la lógica COVID, que es diferente que cuando no hay COVID, pero tenemos un entrenamiento con respecto a esto. Entonces, ahí no está yo sé que el eje está puesto en eso, en el quirófano, y aparte, los colegas de otras especialidades también nos inflan un poco la cabeza con respecto a esa situación. La cuestión pasa por la asistencia general y la convivencia entre colegas, dentro del ámbito de atención. Perdón, Doctor, y el uso del tapaboca para la paciente en el trabajo de parto, en el periodo expulsivo, en el final del dilatante, o el tapaboca, también la persona que acompaña o el acompañante, ¿cómo se maneja ese aspecto? Le solicitamos que lo utilice, sabemos que a veces es muy difícil para que la paciente pueda. Por ese motivo es que en realidad se tiene lógica usar un N95, la obstétrica, un barbijo respiratorio, perdón, porque N95 sería como un modelo, que es que usamos habitualmente. Por eso es un barbijo respiratorio, debajo del quirúrgico, es lógico en un trabajo de parto que utilice la obstétrica y en menor medida el médico obstetra, es lógico. ¿Por qué? Porque es muy difícil que la mujer pueda sostener el uso continuo del barbijo quirúrgico, más que un tapaboca, barbijo quirúrgico, ¿no? Sería mejor un tapaboca en este caso. Bien, pero sí, nosotros, es clave, de hecho las pacientes ya ahora sí naturalizan el uso y si entramos en una habitación y no lo tienen, enseguida se lo ponen ella y el acompañante y empezamos Esa es otra cosa. No minimicemos aunque sea un encuentro de 2 minutos. Entramos en una habitación a ver una puérpera, por ejemplo, un postoperatorio, exijamos la protección nasobucal por parte de la paciente y del acompañante. Y recién ahí achicamos la distancia a menos de 1,5 metros. Si no tengo necesidad de ver, de tocar, de palpar, no palpo y no me acerco. Hablo a distancia. Si tengo necesidad de palpar, hablo a distancia y después palpo. De esa manera achico los tiempos. Estas cosas son las que uno tiene que meterse en la cabeza. No naturalicemos las cosas como tenemos que empezar a desglosar los tiempos y las distancias y las acciones que hacemos. Estamos todos los días sacando un estudio. No, la ecografía la tiene hecha, a ver, ¿hace falta? No. Por ejemplo, tenemos en el hospital un paciente en terapia, una paciente de 24 semanas, COVID positiva, entre otras cosas, hipertensa, diabética pregestacional, etc. Situación problemática. Ayer, viernes, charlaba con... ¿Hace falta ocultarla todos los días, 24 semanas? No. Igual uno puede, porque está teléfono de por medio, cara a cara, ¿no? Se puede hacer la consulta con la paciente, no a distancia, o sea, frente a la paciente. Hay situaciones en las cuales no hace falta volver a hacer las cosas diariamente. ¿Entiende? Y donde hace falta lo vamos a hacer, pero no porque la rutina nos dice, no dejamos anotado, no.
movimientos fetales, no cambia, el panorama no cambia en ese sentido. Bueno, en esto lo mismo. Tiene una ecografía de hace tanto tiempo. ¿Necesitamos hacer una ecografía hoy? ¿Puedo hacerla dentro de 4 días que deja de estar aislada? La hacemos dentro de 4 días. Y asumimos Perfecto, ese doctor. pequeño riesgo, digamos, sí. Perfecto, bueno, le agradecemos mucho su participación. Le doy lugar a la doctora Lucy Ramos Torino. Lucy, Bueno, para que nos saludes. sí, está bien, brillante, doctor. La verdad, muchísimas gracias por todo, por habernos transmitido toda su experiencia. Esto nos sirve a nosotros bastante. Por supuesto que quedaron algunas preguntas, algunas cosas, pero fue muy amable con todo el tiempo que nos brindó. Quiero agradecerle a usted, quiero agradecer al doctor Lloveta, a la Sociedad de Ginecología, que también hace el esfuerzo para que todo esto se concrete, y a todos nuestros colegas y compañeros y de la parte de salud que también nos están viendo. Quiero agradecerle habernos acompañado esta tarde. A Seguros Médicos Municipales, que también nos acompañan. Muchas gracias a todos, doctor, muy amable a todos que están presentes. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un placer siempre. Es un placer contactarnos en realidad y poder conversar y en esto nadie tiene experiencia en realidad. Yo puedo tener un poquito más por una cuestión justamente coyuntural de estar en lugares donde, lugar geográfico y lugares, instituciones donde esto comenzó, pero lo cierto es que todos estamos por lo menos en mi concepto es que esto afortunadamente, lo bueno que tiene dentro de todo lo malo que es muchísimo, es que nos obliga a aprender constantemente, nos obliga a desaprender y aprender constantemente y volver a mirar las cosas de otra manera y probablemente haya muchas cosas de esta época que mañana trasladaremos a la asistencia habitual y la mejoraremos. Algunas de estas cosas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.